Hola mis aventureros, hoy estaremos realizando un top para niñas. Para ello necesitaremos los siguientes materiales. Estaremos trabajando con nuestro patrón básico calcado en un papel doble, tanto el delantero como el trasero. Recuerden que si no tienen su patrón, al final vamos a dejar el link. Vamos a trabajar en la cintura. Como es un top para niñas, vamos a bajarle 2 centímetros para que nos quede un poquito más largo y 2 centímetros para ruedo. Marcamos 2 y 2. Y unimos estas líneas. Una vez hecho esto, en la línea de cintura vamos a entrar 2 centímetros y en la sisa 1 centímetro. Y unimos. Vamos a recortar . Doblamos los 2 centímetros del ruedo y recortamos. Estamos por la parte trasera. Una vez recortado, abrimos nuestro patrón. De esta forma. Y en la sisa vamos a medir 5 centímetros. Este punto lo vamos a unir al hombro. En el cuello vamos a bajar 9 centímetros. Puede ser a mano alzada. De esta forma. En este punto vamos a medir el largo del tirante que vamos a colocar allí. Serían 12 del trasero y 10 del delantero, que serían 22 centímetros para la tira. Recortamos por aquí. Entramos 2 centímetros y desvanecemos hacia la sisa. Recortamos. Eso es para evitar que se nos abra nuestro cuello. Y así quedaría nuestro delantero y trasero. Cuando vayamos a cortar, lo posicionamos con la tela doblada así abierto y lo marcamos y recortamos. Simplemente para diferenciar el delantero del trasero, quitamos la pestaña al delantero de los 2 centímetros. Para la manga ya la tenemos aquí calcada. Para la transformación de la manga, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a entrar después de los 2 centímetros de ruedo, vamos a marcar 2 centímetros. Y los vamos a unir de esta forma, en forma curva. Hasta aquí. Una vez hecho esto, vamos a marcar en esta línea cada 2 centímetros. Para trazar una línea en cada uno de los puntos, de esta manera. Vamos a recortar por aquí y por todo alrededor.
Aquí le voy a quitar la pestaña de la parte delantera. Una vez recortada, lo vamos a abrir del lado de la curva. Vamos a cortar las líneas sin cortar todo el papel. Que nos quede de esta forma. Lo hacemos con todas. Ahora cortamos la del medio. De esta forma. Vamos a necesitar un papel y la colocamos de esta manera. Fijamos la manga al papel y en el medio vamos a abrir 2 centímetros. Lo vamos a hacer con cada espacio. Colocamos 2 centímetros y colocamos cinta. Y así sucesivamente. Una vez finalizado ese lado, comenzamos con el otro igual, colocando cada 2 centímetros hasta llegar al final. Ahora marcamos de esta forma, dándole la curva a la nueva manga. Una vez marcado, ahora vamos a recortar. Quedaría así. La delantera la identificamos que es aquí donde quitamos la pestaña. Una vez que vayamos a recortar nuestra manga en la tela, recuerden colocarla al hilo. Tendríamos listo nuestro patrón. El delantero y el trasero y nuestra manga. Recuerden que vamos a hacer una tira de la medida que ya mencionamos de 22 centímetros. Eso sería todo, pasamos a la costura. Una vez recortado nuestro patrón delantero y trasero, cortamos un sesgo de 3 centímetros y cortamos nuestra manga. Pasamos a realizar el fruncido en la manga. Marcamos la mitad. Ya yo le pasé una costura doble y empezamos a fruncir, tanto de un lado como del otro. Vamos organizándolos de manera que nos quede bien repartidos. Comenzamos uniendo los hombros. Abrimos, posicionamos nuestra manga
en la mitad y repartimos el fruncido. Y vamos sosteniendo con alfileres. Lo vamos haciendo poco a poco para repartirlo de forma uniforme. Una vez realizado ambos lados, pasamos a la costura. Una vez pegada la manga, vamos a colocar el sesgo de aquí primero. Después va el del tirante. Yo voy a estar utilizando una collaretera. Ustedes pueden realizar y pegar su sesgo en una máquina recta. Pasamos alrededor del cuello. Ahora vamos a recortar estos sobrantes. Empezamos a coser desde la sisa. Dejamos que vaya saliendo la cinta. Medimos y la dejamos de los 22 centímetros que necesitamos. Y metemos la siguiente parte que viene desde el cuello hasta la sisa. Y allí finalizamos. Allí mismo vamos a pasar el sesgo de la manga. Finalizamos y cortamos. Ahora vamos a unir los laterales. Y ahora vamos a realizar el ruedo. Y así estaría listo nuestro top. Recuerden suscribirse, darle a la campanita para que les llegue la notificación de cada vez que subimos un video.